sí que me interesa, pues porque también yo vengo del mundo social, he estado pues, muy participativo en muchos colectivos. Tengo esa vocación también de aportar lo que pueda, ¿no? En relación a ciertos... sí, a ciertos campos de frente de batalla o bueno o causas, ¿no? En tu caso LGTBI es lo que te moviliza y participa de algún colectivo cuando lo comentamos. No sé si estabas estrictamente ligado a la universidad o es un colectivo de fuera que tiene alguna colaboración con la universidad. Se trata de una asociación que sí que nace en el seno de una universidad, no recuerdo ahora mismo, de Madrid, pero no recuerdo ahora mismo el nombre de la universidad, y ellos un poco lo que se dedican es a organizar congresos anuales o bianuales, creo que son, un poco, y lo que intentan es pues crear un lugar de encuentro pues, para personas que estén investigando cuestiones relacionadas con los LGTB, la diversidad de género, diversidad afectivo-sexual. Entonces yo un poco no pertenezco a esa asociación, pero sí que he colaborado en el Congreso como parte del comité científico en esta última edición, que fue de hecho hace un mes, fue en octubre, y más allá, pues mi colaboración ha sido participar en el Congreso con alguna comunicación, pero bueno, más allá de eso. Y la verdad es que es guay porque... O sea, hay personas que plantean allí sus trabajos relacionados con la educación, pero no, esto se trata de un congreso más interdisciplinar, entonces hablan de muchísimas cosas. Y es guay porque, bueno, la asociación o el congreso se llama Maricorners, ¿vale? Hacen un poco con el juego de palabras entre, pues, Mari, con todo el tema de quizá la palabra que tradicionalmente se ha utilizado despectivamente como de maricón, ¿no? Maricas y tal, y luego corners con el tema de las esquinas. Y un poco ellos lo que reivindican es que todas estas temáticas tradicionalmente pues se han quedado en las esquinas de los congresos. Es decir, que no han tenido un sitio en el que realmente... Sí, algo plasmar. como de nicho, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces ellos lo que están intentando es darle la vuelta. Y llevan ya pues 4 ediciones del Congreso, o sea que claro. Porque está guay que se ocupen los espacios, porque al final, si no deja de ser, pues eso, el negro en las películas, el homosexual o el trans que viene a la cuota, ¿no? Sino que tomen el protagonismo y de crear su propio espacio y supongo que al final lo que se trata es de que gente que está en el ámbito de la universidad investigando, pues tenga un foro donde se ponga en el centro y se retroalimenta a lo mejor, ¿no? Claro, uno con otro. Claro. Y también se retroalimentan, conoces cosas que están haciendo fuera de tu ámbito, en mi caso, fuera del ámbito educativo, pero también como que al final el ambiente es diferente. Es decir, no estoy con esto diciendo que en otros congresos, en otros foros, yo me pueda sentir, o evidentemente hay personas que se pueden sentir un poco más incómodas, a lo mejor planteando una investigación sobre cuestiones LGTB. Aquí eso no ocurre, claro. Es un contexto mucho más inclusivo en tanto que todos estamos estudiando un poco cosas similares. Entonces el ambiente pues muy guay, es muy guay, sinceramente. Claro. No, sí, imagino que, hombre, yo, por ejemplo, mi pareja tiene muy presente el feminismo, le dedica mucho tiempo, se forma, lo tiene presente incluso en su actividad docente y bueno, evidentemente yo, no tanto por ser su pareja que también, pero bueno, lo tengo presente, pero evidentemente ella es la que es como mucho más activa y hay ocasiones en las que dices, joder, es que todo el rato estamos siendo, o sea, que tú, claro, como tú eres hombre y vale, estás concienciado y a lo mejor no eres una persona que genere situaciones incómodas a otra y con eso como que estás ok, pero yo padezco, ¿sabes? Yo padezco todo el rato. O sea, yo salgo a la calle y tengo que tragar con que me hayan mirado, con que me hayan hecho un comentario, con no sé cuánto. O sea, yo todo el día, que para ti es como un plan, vale, no soy mala persona porque no hago estas cosas malas. Pero eso no deja, eso no elimina que esté ocurriendo, porque no solamente eres tú la persona, o sea, que hay muchas personas que sí que siguen produciendo estas situaciones incómodas y hay muchas personas que están que siguen siendo víctimas o sujetos de esas situaciones objetos de esas situaciones incómodas. Entonces son muchas veces los que nos damos con un canto de los dientes porque no somos machistas o homófobos, no lo tenemos tan presente, que los otros, que vale, que tú no eres el que lo haces mal, pero que el mal se sigue produciendo y que hay personas que están siendo objeto de ese mal. Claro. O sea, por muy concienciados que estemos nosotros, o sea, nosotros, tú y yo quiero decir, la realidad es que nosotros lo decimos y lo vemos eso desde nuestra situación de privilegio. Quiero decir, pues somos hombres blancos, vivimos en un país occidental, personas cisgénero, es decir,
que no han sufrido, o sea, lo sabemos tradicionalmente, que no han sufrido las mujeres, que no han sufrido las personas de otras razas, que no han sufrido las personas, bueno, del colectivo, dentro del colectivo LGTB, pues también hay personas con más privilegio. Quiero decir, yo me considero una persona privilegiada y hablo desde mi privilegio, pero que no han sufrido las personas trans, las personas no binarias. Quiero decir, tenemos que ser conscientes de la realidad que hay detrás de todo eso y es bueno pues que existan este tipo de foros donde pues, se le da voz a la gente y un Sí, contexto y no tienes que seguro estar y no tienes que en sentirte... tensión, en cierta tensión, que es Exacto, lo que tú dices, que a lo exacto. mejor no eso significa que otros congresos sean hostiles Para per se, nada, pero para aunque no nada. te plantees tú ser hostil, esto es como, por ejemplo, ahora joder, pongo mucha referencia de mi pareja, pero claro, vivo con ella, ¿qué hago? Y aparte, bueno, tengo mucha comunicación, que ella está ahora lesionada con el pie. Bueno, pues lo típico, pues no sé, no me fijaba antes en los socavones o cuando está embarazada con el carrito, pues no te fijabas en que no hay rampas hasta que, pues Hasta si que no no era te... minusválido, hasta que, Claro, pues esto es igual, a lo mejor los congresos a lo mejor no son hostiles, pero a lo mejor tú no estás viendo esas hostilidades porque claro, no estás en la perspectiva de una claro, persona con estas sensibilidades, ¿no? claro. Eso, vamos, debe de también ponerse a la luz, ¿no? Para que se tomen medidas. Claro, efectivamente, yo por lo menos en mi experiencia personal, pues no he estado en ningún foro académico para nada en el que yo me haya sentido ni violentado, pero al final, pues bueno, pues hay ciertas cosas que quizás se dan por hecho o no se les presta tanta atención o no, y realmente hace que no seamos tan inclusivos o tan respetuosos como tengamos que ser, ¿no? Un poco el paralelismo que comentas ¿no? sobre tu pareja, el tema de, pues ahora cuando has estado embarazada te has dado cuenta del tema de socavones que hay en el suelo. Eso es igual. Es decir, Claro. y en la universidad, en el ámbito académico, pues como en cualquier otro ámbito de la vida, hay ciertos obstáculos que hasta que no estás en esa situación no te das cuenta de que existen. Entonces, ¿qué puede hacer el resto de la comunidad o de las personas que a lo mejor no tienen tus características o no son como tú? Simplemente, o sea, no tanto observar, pero más bien escuchar. Es decir, Ujú. pues escuchar lo que tenemos que decir o lo que tienen que decir las mujeres, las personas trans y bueno, y ser un poco consecuentes e intentar pues hacer se trata de hacer del mundo un lugar mejor para Claro, para todos, que todos. todos nos sintamos cómodos y Claro, lo que no básicamente tienen eso. muchas veces, y lo comentábamos en conversaciones previas, ¿no? Que quizá ahora la juventud quizá ha perdido ese pulso, o sea, que a lo mejor este discurso que nosotros estamos desarrollando ha estado muy latente en años anteriores y muchos nos hemos formado a este respecto, al calor de ese debate público, ¿no? De cómo iba tomando posiciones el feminismo, el movimiento LGTBQ+, en su espectro más amplio, pero bueno, al calor de eso pues hemos ido madurando, cambiando nuestros hábitos, viéndonos en un espejo que nos devolvía algo feo, con lo que no nos sentíamos cómodos, y entonces cambiando nuestras conductas, y eso pues pasan años, etcétera, etcétera, y ya llegamos pues a la cuarentena, que muchos, y yo incluido, pues tendremos mucho que mejorar, pero hemos pasado por ese proceso. Y ya decimos, bueno, pues si esto ha ocurrido, se entiende que los que vienen de, ¿no? Pues como decíamos, las competencias digitales, pues uno de 50 60 años tiene que aprender a manejar el móvil, pero que viene con 6 8 años ya lo trae de serie. Ujú. Esto es igual, ya lo traen de serie. Y estamos viendo que no Que no está tanto, siendo que así. no tanto. Porque la realidad yo me aventuro a decir que hay ciertas cosas que ya como que creemos que las tenemos garantizadas, ¿no? Creemos que ya se han vivido avances en materia de feminismo, en materia de diversidad, de inclusión, que no vamos a volver a lo que era antes, entonces como que las damos por conseguidas y la realidad es bueno, que hay cierta parte de las nuevas generaciones que hay ciertas cosas que no, como que no valoran las luchas que ha habido años atrás en muchos contextos y como que las dan por conseguidas y no ven que realmente eso también hay que defenderlo. Y bueno, luego también está pues, todo la parte más política, ¿no? Ciertos sectores Sí, la políticos demás de la sociedad que, reaccionaria, ¿no? claro, Que al claro, final que al no final, reacciona porque no le parece claro, correcto lo que claro, este movimiento más democratizador plantea y su reacción es a oponerse. Y frente a esto, pues lo que tú estás planteando, si la juventud o estas generaciones que se van insertando en lo público, en la ciudadanía, no son militantes, ¿no? Yo, claro. yo siempre reivindico aquí en este espacio la palabra de militante. Y hago el pequeño paréntesis explicativo de militante a aquello que haces porque estás convencido de que tiene sentido más allá de que te sea beneficioso para ti mismo.
Cuando tú haces algo porque te viene bien a ti, eso es una cosa que es por tu necesidad, por tu interés. Pero cuando hago algo que tiene que ver con una idea, que yo creo que es positiva, que no lo hago porque me venga a mí bien, es cuando soy militante. Siempre digo que ser feminista y ser respetuoso con el medio ambiente es una cuestión militante, porque si tú no estás conscientemente recordándote que tienes que hacerlo, es muy fácil que no lo seas. Que contamines, que tengas conductas de hábitos de consumo que no sean sostenibles, e igualmente desde el privilegio lo que se tiende a hacer es un mal uso de ese privilegio. Claro. Entonces, si tú no eres consciente, y eso es un poco quizás el mensajito que planteamos a las juventudes, si no haces esa reflexión de que estás en un privilegio, es que ni siquiera eres consciente del privilegio. Entonces, lo más normal que hagas es un despotismo, un daño al que no está en ese privilegio. Porque no se entiende. Es que yo entiendo que, yo siempre pongo el paralelismo también en el urbanismo, en plan, pues en centros cívicos, colegios, tal. Las juventudes nacen y no saben que eso tiene un recorrido de que hay personas que han luchado para que eso se ponga ahí, nacen y eso está ahí. Entonces, pues un poco el paralelismo igual, ¿no? No, es que ya la chapa de las feministas, que son las feminazis que ya se están pasando. Yo me acuerdo del salió la encuesta, ¿no? ¿Qué población de los hombres piensa que los feminismos están yendo demasiado lejos? Y decía, bueno, es que a lo mejor en la primera feminista, o sea, no hace falta que se lo diga a la última. A la primera ya le dirían, que en ese momento ya tocó campo, pues ya le dirían, ya, pero no tanto. O sea, que siempre va a ser consustancial. Pero en cualquier caso, yo creo que tampoco podemos generalizar, ¿eh? Porque ahí estamos diciendo, sí, las nuevas generaciones, pues como que claro. Pero ni muchísimo sí, porque menos. también nos chirría la parte negativa y ponemos el acento, pero hacer bien en recalcar que no es a lo mejor todo. Exacto, hay muchísima parte de la población joven que tiene las cosas súper claras en muchísimos ámbitos, en muchísimas ideas, en temas de igualdad de género, en su idea, en su noción más amplia quizá, en igualdad, en diversidad, en inclusión, en muchísima gente joven que eso lo tiene clarísimo. Pero sí que es cierto que, claro, nos chirría mucho más lo negativo, como en todo. Sí, es verdad que es preocupante también. Porque claro. antes el que tenía ese comentario se lo callaba, ¿no? Que eso también se habla mucho, ¿no? El asunto de que públicamente pues, hemos vivido unas generaciones en las que tener ese tipo de actitudes o comentarios, tú sabías que estaba mal, entonces pues o te lo corregías, o al menos te lo callabas, pero ahora como que no se castiga, entonces incluso se premia, ¿no? Ahora se habla mucho que los revolucionarios es conservador, es reaccionario, entonces como está esa pulsión de que chulo soy o que rebelde soy por decir este comentario cuando lo que es una tontería. Pero es verdad que también ahí hay un punto del signo de los tiempos, ¿no? Que también tenemos que aprender, y yo creo que hace muy bien en plantearlo de forma propositiva, porque evidentemente creo que la vertiente, dar la respuesta más combativa, de hacer frente en términos político y discursivo tiene que darse, pero valoro mucho cuando hay personas que dicen, apoyando lo uno, no quita una cosa a la otra, se dedican a crear, o sea, no tanto a combatir o a defender como la línea donde hemos llegado, sino a decir, bueno, ya que estáis ustedes tal, yo por aquí sigo avanzando. Yo hago mis congresos, yo meto en mi clase de didáctica del inglés ensayos sobre tal cosa, piqui, porque al final, o sea, como que ellos van a ser reaccionarios en el sentido de que cada vez que haya un avance van a reaccionar de una forma, pues, enfadada. Pero no, hay un punto de decir, que sigan, ¿sabes? Que yo sigo avanzando por aquí. Yo creo que la clave está en eso, en hacer lo que tú puedas hacer en el contexto en el que te mueves. En mi caso es el aula, pues bueno, yo por poco que sea, yo creo que mis alumnos de cualquier actividad que yo haga en clase se llevan algo. Y si se van a llevar algo positivo sobre igualdad o diversidad o sobre la inteligencia artificial, yo qué sé, sobre el ODS, cualquier cosa, está en mi mano el hacerlo, quiero decir. Yo no estoy solo aquí para enseñarte la gramática del inglés o para enseñarte qué hacer en el aula cuando quieres hacer un writing, una redacción. Yo estoy aquí para algo más que eso, ¿no? No solo como profesor, sino también un poco como persona. Entonces, pues voy a aprovecharlo y voy a hacer pues, todo lo que esté en mi mano. Y por supuesto, al final se trata de avanzar. Poco a poco, pues sí, pero bueno. No todos tenemos acceso a cambiar el mundo, ¿no? Y que tenemos también un poco que o sea, se llega, o sea, también forma parte de madurar, claro, el llegar a ese estadio en el que dices, mira, pues esto ya no tiene que ver con los grandes héroes griegos, claro. Aquí no vamos a conquistar Troya, aquí vamos a decir, oye, que está en mi ámbito. Porque además también puede llevarte al discurso cínico, ¿no? Como no se puede hacer nada y como el mundo es malo y como ya el apocalipsis te queda media hora, pues yo aquí
No, pues oye, ¿qué puedes hacer? O sea, tú en tu día a día probablemente tengas un rango de situaciones, o sea, un rango de opciones en muchas situaciones en el que puedes hacer A, B o C, y pues preocúpate de que la que escoja sea Claro. la que más empuje. Yo creo que ese es un poco la tarea clave que tenemos a nivel de sociedades avanzadas, democráticas, ya que están en un momento de globalización donde cada vez es todo más complejo, es el aprender a ser ciudadano de una forma, o sea, activa, que ser ciudadano, que hoy en día está todo muy enfocado a la parte más mercantil, ¿no? De que todos tenemos muy claro, todos tenemos una relación con el mundo en términos mercantiles, de me empleo o no me empleo, compro o me compran, pero en términos ciudadanos pareciera que es votar nada más, ¿no? Y todo ese tipo de comportamientos que tú estás describiendo son al final ejemplos de que ser ciudadano tiene que ver con eso. Con mucho Y más. no tiene que ser un héroe, ¿sabes? Tampoco, que tiene que Claro. ser con eso. Claro, efectivamente. Y en la aula yo creo que tenemos un espacio privilegiado en tanto que podemos hacer muchísimas cosas, ¿no? O sea, piensa en un docente de primaria o de infantil, todas las cosas no tan relacionadas quizá con la enseñanza de contenido que puede hacer desde su, no sé, su lenguaje corporal, el cómo se dirige a los alumnos, el cómo los trata, el cómo trae ciertas propuestas al aula. Hay muchísimo que se puede hacer, que no necesariamente tenemos que, no sé, estar Sí, a lo mejor en un sindicatos, ambiente, partidos, claro, hombre, que como claro. dijimos antes, que una Son cosa no quita la otra, quizás pero... acciones pequeñas desde nuestro ámbito, pero que pueden tener un gran peso, ¿no? Sumada Yo a todo eso. estoy cada vez más en esa línea explorándola, quizás porque vengo de la otra y ya la tengo explorada y he sacado pues, mis conclusiones, acertadas o no, pero ya he pasado por ahí. Y ahora estoy como eso, trayendo conclusiones de esa actitud frente a ser un activo transformador de la sociedad en algo mejor, que tiene que ver con eso, con el ejemplo, que tiene que ver con que tu conducta sea un espejo en la que los demás cuando se miren vean que tampoco ya que seas tú, o sea, cuando hablamos de esto no es ejemplo en el sentido de que tú seas a lo mejor pues eso, el mayor, una persona impoluta, un ángel que del cielo. No, estamos hablando de que al final todos aprendemos por ejemplo, ¿no? Somos animales que aprendemos por imitación. Entonces cuando hablamos de ejemplo, yo lo que me refiero es que tú también entiendes lo que es bueno, lo que es malo, lo que es normal, lo que no es normal, en tanto que tú lo ves en tu entorno o no lo ves en tu entorno. Entonces si tú estás viendo personas que se comportan de una determinada manera, tú dices, vale, pues esto es que es un comportamiento que se suele hacer, además si es una figura de autoridad, como un profesor, pues tú identificas, vale, ok. Y a lo mejor estás transformando a esa persona, evidentemente, mucho más que si confrontas con ella discursivamente. Tú te sientas con ella, la persona, vamos a ponerlo muy sencillo, muy básico, derecha, izquierda, estás discutiendo, yo qué sé, es la eternidad. Es muy difícil que mueva uno un ápice frente al otro. Pero, justamente, primero, en conversaciones, que también me parece un formato muy interesante por eso, porque la conversación, las escopetas no están cargadas, estamos charlando. Y es mucho más fácil que salgamos transformados de esa conversación. Pero segundo, también en el ejemplo. Tú estás viendo a una persona cómo se comporta como tal y puedes adquirir un aprendizaje y puedes cambiarte en relación a lo que has visto, cómo ha funcionado para con lo que hace él. Incluso a lo mejor ya lo juzgas de otra manera porque has visto cómo se comporta y tal, tanto como lo que yo me llevo de, hostia, pues voy a hacer esto de esta manera. Entonces, eso es a lo que me refiero, como que estoy viendo como que cada vez más el ejemplo, no tanto eso, no tanto como el mártir, tanto como el mártir, como el Dalai Lama, que mira tú qué bueno, no, sino como el ejemplo cotidiano, anima a los demás Claro. a comportarse también de esa manera. Y que también al final estás creando un ambiente mucho más, pues más cómodo para todo el mundo, ¿no? O sea, pensándolo a lo mejor en el aula, un poco lo que tú comentas, ¿no? Esa figura del profesor más distante que a lo mejor por el cómo se enfrenta a ti, cómo te plantea los temas, cómo te plantea la organización de la asignatura, te echa un poco para atrás, ¿no? Te choca. Sin embargo, si a lo mejor tú te abres en tanto a las cosas que te interesan, las planteas en el aula, yo creo que crea un ambiente bastante mucho más cómodo en el aula. Y además eso, conectándolo quizá con el, ¿no? con el ámbito de la enseñanza de idiomas, que es un poco, ¿no? donde me muevo, ¿no? Eso hace mucho porque al final a todos nos da miedo, por lo menos en el contexto de España, a todos nos da miedo, nos da Expresarnos, ¿no? vergüenza Hablar en inglés. expresarnos en inglés. Si encima tenemos un contexto, un ambiente en el que no se nos, no sé, no se nos valora positivamente, ¿no? En el que el error está ahí como muy castigado, en el que el profesor o la profesora es como muy distante, en el que no veo ese tipo de conexión de qué cosas le preocupan a esa persona que me está enseñando a mí el inglés o el francés. Si tú a eso le das la vuelta, si creas un ambiente mucho más cómodo, yo creo que todo eso tiene unos resultados mucho más positivos en el aula. La gente
se lanza a hablar, se lanza a compartir cosas contigo, que tendrá errores. Pues bueno, para eso estamos ahí los profesores, ¿no? Para corregirlos y para decirte, oye, no, has fallado en esto mejor así, ¿no? Pero que sea un ambiente cómodo para todos, donde todo el mundo pues se sienta cómodo de decir lo que piensa y bueno, sí, a lo mejor tu opinión es contraria a la mía, pues bueno, ¿por qué no vas a poder decirlo? ¿Por qué no vamos a poder dialogar en Claro. una conversación sana? Si al final estamos aquí todos para aprender. ¿No? Yo creo que esa Y es que también la clave. aprender a conversar también se aprende. Claro, Igual que también no se aprende. O sea, también. si no tienes ejemplos y no tienes Ejemplo. situaciones de conversación, precisamente una de las cosas que yo me ha hecho en falta, por ejemplo, en términos puramente políticos, una de las cosas que me ha hecho en falta, como se ha creado tanto mal rollo y es tan asqueroso y lo que vemos en la tele y nos chirría, ya no hablamos. Si no hablamos, no aprendemos a hablar de Claro. política. Y es que no podemos no hablar de política, porque la política al final gobierna Política es nuestros todo. destinos y nuestros campos de posibilidad. Entonces, el tema no tiene más solución que generar espacios en los que sí se pueda. Entonces, a costa de hacerlo, aprendamos a conversar, incluso, no incluso, con las personas que no piensan como nosotros. Claro. Que somos todos sociedad. Claro. Todos formamos parte de la sociedad.